Bien, hermanos, vamos a continuar. Como ustedes sabrán, estamos estudiando el texto Una luz a las naciones, que es un texto de Michael Gohin, un, un teólogo eh, que habla sobre el concepto de misión, o qué entendemos por misión como iglesia. Entonces nosotros vimos las tres clases anteriores, el capítulo que era introductorio a este tema, pero ahora ya vamos a entrar a poder ir comprendiendo qué entendemos sobre Israel. Y antes de eso quisiera preguntarles qué recuerdan de lo que ya hemos visto. Si tuviésemos que hacer una síntesis de qué hemos hablado en todas estas clases, en las tres últimas clases. ¿Ya? ¿Qué es iglesia? ¿Ya? No, eso no lo hemos visto. No es parte de acá. Las imágenes que moldean la iglesia. ¿Ya? ¿Qué más hemos visto? ¿Recuerdan? ¿Qué significa iglesia misional? ¿Qué significa que la iglesia sea misional? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Nosotros somos una iglesia misional o no? ¿Somos o no somos misionales? ¿Por qué? ¿Por qué somos misionales? ¿Mm? ¿Ya? O sea, nosotros somos misionales por lo que hacemos, ¿o no? Si predicamos la palabra somos misionales, si no predicamos no somos misionales. ¿Eso? ¿O no? ¿Qué significa que una iglesia sea misional? Hermano Igor. Que haga trabajo evangelístico en terreno. Y si una iglesia no hace trabajo evangelístico en terreno, por ejemplo, si nosotros durante abril no hicimos ningún trabajo evangelístico en terreno, ¿nos fuimos misionales en abril? ¿Qué, qué significa ser misional? Esa es la pregunta. ¿Ya? Ser misional, y no lo olvide, significa asumir la vocación por la cual existimos. Eso es ser misional. Por lo tanto, por definición, la iglesia es misional, porque la iglesia existe para un propósito. ¿Y cuál es el propósito por el cual existe la iglesia? Para anunciar las verdades del Señor. Ese es el propósito de la iglesia. Por eso Dios crea la iglesia, por eso Dios crea su pueblo, para anunciar su palabra. Por lo tanto, no es que una iglesia sea más misional o no por hacer más o menos cosas. La iglesia por definición es misional, porque tiene una vocación, tiene un propósito, que es anunciar. Hermano Igor. La misma palabra griega iglesia, sacado fuera. ¿Ya? Sí. Los llamados hacia afuera. Sí, bien. Entonces, teniendo claro eso, de que vemos una historia misional en la Escritura, hay un relato misional, que Dios tiene un propósito. La pregunta es, ¿quién cumple ese propósito de Dios en la tierra? ¿La iglesia o el pueblo de Dios? Y por eso nosotros vamos a hablar ahora de Israel. ¿Cuál es el origen de Israel? Pero antes de hablar del origen de Israel, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es Israel? ¿Ya? Yo tengo una pregunta. Sí, pregúntenos. Se supone que Israel es el pueblo escogido de Dios. Y más allá de una nación, todos los que seamos escogidos de Dios somos Israel. Uy, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. No estoy hablando de un país ni una parte geográfica. Israel es el pueblo de Dios. Y creo que de pronto
todo correcto, que estaba fuera, a los escogidos por Jesús. Entonces, se supone que nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Los que están negando a Jesús, e inclusive los israelitas que son judíos, ¿serían parte de Israel, que son los escogidos de Dios? Esa es mi pregunta. Ya, buena pregunta, muy buena pregunta. Si tuviésemos que pensar en el Antiguo Testamento, piensa usted en Israel del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el patriarca de Israel? ¿De dónde parte? ¿Cierto? Abraham. Después viene, obviamente, lo demás, ¿cierto? Abraham. ¿Y Abraham cómo es llamado o cómo es denominado en la Escritura? Padre de la fe, o también de las naciones incluso. El padre de la fe. Y es interesante que después en el Nuevo Testamento se habla de que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, a final de cuentas, el punto es que el que es Israel, o el que pertenece a Israel, no es por un tema étnico. Y de hecho, vamos a aprovechar esa pregunta para irnos al tiro a aclararlo. Romanos 2:28. ¿Ya? Pero es una muy buena pregunta, porque de hecho, para allá iba también esta pregunta introductoria. Romanos 2, 28, 29. Romanos 2, 28, 29. ¿Alguien lo tiene? Ya, por favor. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no es letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ya, hermano Igor, ¿sí? Ya. Ya. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente. La circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Ya. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo argumenta de esta forma? ¿Qué tema está tratando? La diferencia, ¿ya? ¿A qué está apuntando Pablo en este relato por lo cual ocupa estas palabras? ¿Vale, Igor? Lo que pasa es que los judíos creen que ellos eran los escogidos. Exactamente. No, de hecho, está bien, pero un poquito más. Porque Pablo parte argumentando de la universalidad del pecado y después dice, pero ustedes judíos, ustedes no se salvan de esto. Ustedes no son especiales por ser judíos. Ustedes son igual de pecadores y perdidos que los que están acá en el mundo, descrito en el capítulo 1. Pero ¿cuál es la diferencia? Y Pablo lo va a desarrollar más después, adelante. La justificación, la elección, la fe. Y eso te hace ser judío. Pero como dice Pablo acá, no es un tema exterior. No es un tema de rituales. El concepto del Israel, más que apuntar a una nación, a una localización geográfica, apunta a una promesa o un pacto. Esa es la idea de Israel. Porque de hecho la nación de Israel nace recién en el siglo XX. Como país, por decirlo de alguna forma, con su bandera. Nace en el siglo XX, hace poco, en 1949, ¿no? Por ahí, 48. La década de los 50, más o menos. Ahí recién se conoce como Estado reconocido. Pero el concepto de Israel bíblico es más allá que algo geográfico. Es un tema de pueblo escogido con un propósito. Esa es la idea de Israel. De hecho, Pablo lo va a reafirmar en Romanos 9:6. Si alguien lo tiene por ahí, el mismo libro. Y yo creo que aquí Pablo es más claro todavía. Si alguien lo tiene, que lo lea. El versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ya, ¿hay alguna duda?
Y aquí Pablo está conectando Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que Pablo está diciendo es que con la incorporación de los gentiles, no es que Dios esté fallando al pacto o a lo que había prometido anteriormente. No es que el Nuevo Testamento viene a anular el Antiguo Testamento. Eso es falso, no es eso. Y aquí Pablo lo reafirma. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Sí? Decir que son israelitas es sinónimo por escogido. Claro, y como bien decía Daisy en su pregunta, si somos estrictos en el concepto bíblico, nosotros somos Israel también. Pero ahí sí que va a ver el versículo 7, dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Sino Exactamente. que Isaac te será llamada descendencia. Sabemos que Abraham tuvo más hijos. Exactamente. Y Dios va guardando una familia, una línea. Isaac, y después sigue con Jacob, porque también Isaac tuvo un hijo. Exactamente. Entonces, pero igual sale aquí que en Isaac dice que será llamado descendencia. Claro, porque a través de Isaac vienen después las 12 tribus. Exactamente, Jacob. Entonces, lo que está diciendo es que, y a lo que apunta Pablo, es que Dios en su soberanía va también escogiendo. Porque uno podría decir, bueno, Abraham, padre de la fe, todos los descendientes sanguíneos de Abraham son parte del pueblo. Pero tenemos el caso de Ismael y de Isaac. ¿Y por dónde viene la línea del pueblo? Isaac. Después Isaac tiene Jacob y Esaú. ¿De dónde viene la línea? Jacob. Entonces, lo que Pablo está haciendo es rebatir esta idea de que por ser sanguíneo, inmediatamente significa que es parte del pueblo. Porque en realidad no es un tema sanguíneo, ni étnico, ni geográfico. Es un tema de fe, de pacto, de una relación pactal de Dios con sus escogidos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, cuando entendemos la fe revelada en el Nuevo Testamento, o ampliada, mejor dicho, no es que vamos a anular el Antiguo Testamento, sino que vamos a poder comprender cómo el Antiguo Testamento nos mostraba esta idea de la fe. ¿Ya? Entonces, esto ya derriba la idea de que en el Antiguo Testamento solo se salvaban los judíos, o solo los judíos podían tener una comunión con Dios, porque eso si no anularía la historia de Jonás, porque Jonás va a predicar a Nínive, que es un pueblo que no es judío, pero Dios aún así los llama al arrepentimiento. Entonces, vamos a ver, y eso es lo que mi propósito de hoy, es que podamos ir viendo que el propósito de Dios parte de una forma universal. El propósito salvífico de Dios parte de una forma universal. Nunca parte de una forma local. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de Israel, más que pensar en una nación, más que pensar en etnias, más que pensar en rituales, algo geográfico, vamos a hablar de el pueblo de Dios a través de pactos. ¿Ya? Quedémonos con esa idea. Cuando hablamos de Israel, el pueblo escogido por Dios para tener una relación pactal con Él y servirle a través de la obediencia. Y nosotros vamos a hablar hoy día entonces de los orígenes de Israel. Entonces nosotros habíamos visto ya las clases pasadas que Dios tiene una misión. Dios es el Dios de la misión. Él es el que ha diseñado un plan en la eternidad y que lo está ejecutando en la historia. ¿Cierto? Nosotros somos parte de ese plan. No somos nosotros los que ideamos el plan. Nosotros asumimos nuestra vocación en función de lo que Dios nos llama a hacer. Pero Dios es quien tiene esa misión propiamente tal. Entonces la iglesia es misional porque la iglesia es de Dios y Dios tiene una misión. ¿Ya? Entonces el concepto de misional no es optativo. No es que una iglesia diga, no vamos a ser misionales. No, pues la iglesia por definición es misional, porque sirve para cumplir el propósito de Dios. ¿Ya? Pero vamos al Antiguo Testamento, en donde Dios funda un pueblo misional. Y vamos a hablar ahí del significado de la misión en el Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? Esas personas salen fuera del país, se van a lugares
No, de hecho, y lo vimos cuando hablamos de los dones, el concepto de el don de apostolado también se conoce como misionero. No es que ellos sean los únicos que hacen misión. ¿Qué cosa? Cuando hablamos de dones, podríamos decir que sí, porque por definición es lo mismo. Un apóstol es alguien llamado y enviado a. Es el concepto de apóstol. Por lo tanto, el quien cumple una labor misionera, en cierto sentido, está ejecutando esa labor apostólica, que es enviado a plantar iglesias, levantar una congregación en un lugar donde no lo hay. Ese es como el concepto de apostolado, ¿ya? Pero no es que hayan apóstoles hoy en día, sino que es el don apostólico, ¿ya? Pero en estricto rigor la iglesia es misional. Y también lo hablábamos, por ejemplo, cuando hablábamos del don de evangelista. No es que la iglesia sea evangelista solamente porque hay hermanos con dones evangelistas. No, la iglesia por esencia es evangelística, porque está llamada a anunciar el evangelio. Pero dentro de su soberanía, Dios ha dotado con dones a hermanos específicamente que tienen esa facilidad para evangelizar. ¿Ya? Ahí se está más explicado. ¿Sí? Sí, tiene que tener un significado. La verdad, todavía no llego a esa parte en hebreo, entonces no sabría decirte ¿sí? ¿Qué significa? Porque las palabras hebreas tienen como sus prefijos y sus sufijos, igual que acá, y que algunas cosas significan cosas. De hecho, mira, ahora me acuerdo, por ejemplo, Betel. ¿Han escuchado Betel? Ya. Betel, si no me equivoco, significa casa de. ¿Ya? Casa de Dios, sí. Sí, porque Él es Dios. De ahí viene Elohim, que es una de las palabras hebreas también, que se traduce a veces como Dios o dioses también, de acuerdo al contexto. ¿Ya? Entonces, las palabras hebreas tienen un significado. De hecho, por ejemplo, bueno, la misma escritura va a decir que Isaac significa... ¿Qué significa Isaac? Risa, ¿cierto? Set, ¿qué significa? Set, cuando nace el hijo de Adán y Eva, el tercero, si lo vemos de esa forma. Ah, ya. ¿Y de dónde viene eso? Por la historia de Jacob. Ahí está. Sí. Él lucha con Dios. Sí, exactamente. Set significa como sustituto, o entre comillas como reemplazo. Entonces, igual viene a apuntar a Cristo, como el sustituto. Ahí está, mira, ahora aquel que lucha o se debate con Dios. Exactamente, sí, porque viene de la historia de Jacob. Y De ahí viene la genealogía de Jesús. exactamente, sí. De hecho, si alcanzamos, vamos a ver ahí un poquito eso. Ya, no es que vamos a ver la genealogía, sino que vamos a ver cómo el Génesis muestra eso. Ya, ahora sí voy a avanzar con una frase de Christopher Wright, que tiene un libro que se llama La Iglesia y la Misión. Y él dice, en esencia, nuestra misión, en tanto haya fundamento y validez en la Biblia, consiste en nuestra participación comprometida como pueblo de Dios, por invitación y mandato de Dios, en la misión que el mismo Dios tiene en la historia del mundo, para la redención de la creación de Dios. ¿Ya? Entonces, el que seamos misionales tiene que ver con eso. Que Dios tiene una misión, Dios forma un pueblo, y ese pueblo es el encargado de llevar y ejecutar esa misión. ¿Ya? Voy a avanzar rápido porque después vamos a ocupar harto la Biblia, así que por eso quiero pasar rápido estas frases que la encontré interesantes. Por consiguiente, la nación de Israel debía ser un pueblo que expusiera y mostrara en carne propia, por medio de su vida en comunidad, el modelo original de Dios, que Dios pensó para la creación y su propósito escatológico para la humanidad. Él vendría, habitaría entre ellos y les daría su Torá. ¿Qué es la Torá? La ley. ¿Ya? Para regir la vida en comunidad según sus propósitos divinos. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Y se está adelantando un poquito. Es que Dios conforma un pueblo, les da unas leyes para que ese pueblo viva conforme a esas leyes. Pero ¿cuál es el propósito de esas leyes? Que esas leyes sean un modelo y apunten a la nueva creación. Que el mundo pudiera ver a través del cumplimiento de esa ley lo que Dios está apuntando como consumación final, por decirlo de alguna forma.
Él vendría, habitaría entre ellos y le daría su Torá para regir la vida en comunidad según sus propósitos divinos. El pueblo de Dios habría de ser entre las naciones un símbolo atrayente de lo que Dios había ideado desde el principio y del objetivo hacia el que Él se dirigía. ¿Cuál es el propósito de Dios en la historia narrativa de la Biblia? Liberar a toda la creación y toda la vida humana de la corrupción del pecado y restaurar. ¿Ya? Restaurar la creación. Buscar solución al pecado. Ese es el propósito que se ve en la Escritura. ¿Hermano Igor? El nombre dice, Set es el tercer hijo de Adán y Eva, nacido después de la muerte de Abel. Su nombre Set significa designado o colocado, lo que indica que Dios lo envió para que reemplazara a Abel y continuara la línea de descendencia de Adán. Sí, pues, eso. Es como un sustituto, un reemplazo. O sea, es como... Tenemos la historia de Caín y Abel. Caín mata a Abel y Dios, por decirlo de alguna forma, sustituye o compensa esa pérdida. Y ahí le entrega ese hijo. Y por eso Set tiene como esa connotación de ser como un sustituto o un reemplazo que compensa una pérdida. ¿Ya? Avancemos. Para ser un pueblo distinguible y desplegar un estilo de vida atrayente, que glorificara a Dios entre las naciones circundantes, Israel necesitaba mirar en tres direcciones al mismo tiempo. Hacia atrás, en dirección a la creación, para encarnar el designio y la intención original de Dios para la vida humana. Y esto es interesante. ¿Se acuerdan de la metanarrativa? Cuando hice una cronología de la historia de la humanidad. Ya. ¿Cuáles son los eventos realmente importantes en la historia? ¿Se acuerdan? Y de hecho lo expuso ayer el licenciado David en la exposición. Creación, caída y redención. Y consumación si es que lo apuntamos a cuando Cristo retorne. Pero serían esos tres elementos. Un mundo creado, que el Génesis dice que es bueno. Un mundo creado que es bueno. Un mundo corrompido por el pecado, Génesis 3, pero a la vez empieza la redención y la historia apunta hacia esa redención. Creación, caída, redención. Por lo tanto, lo que tenía que hacer Israel o el pueblo de Dios es mirar hacia atrás en dirección a la creación para encarnar el designio y la intención original de Dios para la vida humana. Eso es importante, hermanos. El propósito de la iglesia es comprender su historia y de dónde viene. En este caso, Israel tenía que entender de que estaba inserto en una historia en donde Dios había creado todas las cosas buenas. Y ese es el propósito de Dios, que todo sea bueno, que no haya pecado. Y por lo tanto a eso tenemos que apuntar. ¿Y usted recuerda al apóstol Pablo cuando en alguna de sus cartas él argumenta con respecto a esto y él va y argumenta en relación a Adán y Eva? Porque en el principio, ¿se acuerdan o no? Que hay en cierto momento en que Pablo argumenta yendo a la creación. Y de hecho incluso esas cosas se cuestionan a veces. Pero para nosotros el Génesis es autoritativo. ¿Ya? No vamos a entrar a cuestionar eso. Y Pablo ocupa y va al modelo creacional para justificar y aplicar algo en la iglesia. Por lo tanto, esa también es la labor del pueblo de Dios. Entender que nuestra vida, nuestro contexto está influenciado por el pecado. Pero Dios tenía un diseño original. Y tenemos que tener presente ese diseño original, ese modelo de creación. Entonces, claro, nosotros a veces vemos la sociedad, vemos la estructura y las vemos contaminadas, distorsionadas por el pecado. Pero nosotros tenemos que entender de que Dios creó todo bueno. Y el hecho de que haya pecado en las instituciones, en la justicia, en la educación, en todas las cosas, es porque hubo una caída en algún momento. Pero nosotros no podemos conformarnos con eso. Tenemos que tener nuestra mirada en que Dios creó todo bueno. Y Dios está restaurando eso. Esa es la visión que tenemos que tener. Hacia atrás, ¿ya? Entender de que Dios había creado las cosas de una forma y que eso fue distorsionado por el pecado.
hacia adelante. ¿Se acuerdan? Creación, caída, redención o consumación. Entonces miramos hacia atrás, Dios crea todo, Él diseña todo, se corrompe, pero ahora hay que mirar hacia adelante, a la espera de la consumación, para llevar en sí misma la promesa de Dios acerca del objetivo de la historia universal, a saber, una humanidad restaurada, habitando en una nueva tierra. ¿Ya? Entonces fíjense, nosotros estamos como en el centro de la historia. Somos parte de un mundo caído, por decirlo de alguna forma. Pero ese mundo caído originalmente no era así. Era bueno. Y este mundo caído en el futuro tampoco va a ser así. Porque el Señor va a restaurar las cosas y va a establecer su reino de forma definitiva. Esa es la mirada del pueblo de Dios. Es como lo que te enseñaban en filosofía. ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Tenemos que tener eso presente. Porque si no, nos vamos a perder en el relato bíblico. Mundo creado, mundo caído, mundo redimido. Y finalmente, hacia afuera. Pasado, presente, pero no ensimismarnos con eso en nuestro interior, sino que hacia afuera, con una mirada puesta en las naciones. Y ese es el propósito que Dios le da a Israel. Las naciones. Para confrontar la idolatría. ¿Se acuerdan del concepto de voz profética? Que la iglesia tiene un llamado a ser voz profética. ¿Qué significa eso? ¿Ya? ¿Qué significa que tengamos voz profética como iglesia? ¿Ya? ¿Ya lo que viene? ¿Ya? ¿Sí? Transmitir la palabra del Señor, sí. Y solamente para añadir, cuando hablamos de que la iglesia tiene una voz profética, también nos referimos a que el mensaje que entrega la iglesia muchas veces no va a ser amigable, porque va a confrontar el pecado, va a confrontar la idolatría. Entonces, y esto lo digo como reflexión, hermanos, pero cuando muchas veces el mundo, la sociedad, las instituciones nos miren con agrado y estén conformes con nosotros, puede que no necesariamente estemos haciendo bien la pega. Puede que no necesariamente estemos haciendo bien la pega. Porque nuestra pega es más de confrontar la maldad, e incomodar y decir la verdad. Obviamente con amor, misericordia, lo que hablábamos el otro día. Pero nuestra labor es ser la sal de la tierra y luz en la oscuridad. Y solo para terminar y les doy el pase. ¿Por qué Jesús ocupa el concepto sal de la tierra? ¿Ya? Porque Jesús estaba pensando en un asado, así como vamos a hacer un asado, le vamos a echar sal para que quede rico. ¿Eso está diciendo que la iglesia es llamada a hacer más sabrosa la vida? Tenía una función. Exactamente, no habían refrigeradores. La sal cumplía esa labor de conservar, de que no se pudriera tan rápido, ¿cierto? Algo así. Y ese es el propósito de la iglesia. Estar en un mundo que va en caída, pero la iglesia influenciar para que esa caída no ocurra, en la medida que el Señor va estableciendo su reino. Hermano Saúl, ¿quiere decir algo usted, o no? No, era un comentario que si la iglesia, si la parte externa estaba de acuerdo con la iglesia, era para preocuparse porque estábamos haciendo bien las cosas. O al revés, había llegado a la luz a ellos. Claro. Hermano Igor. El concepto de sal no es solo conservación, sino que es sanación, porque la sal es antiséptica. ¿Ya? Para las heridas. Entonces tiene todo, por eso se usa el concepto de sal con las cualidades que posee la sal. Exactamente. Se hace comparativo. O sea, un doble objetivo, por decirlo de alguna forma. Sanar y evitar que se corrompa o que se deteriore algo. Ya, muy bien. También para el asado. Ya, tres funciones. ¿Y cuándo hacemos el asado? Bárbara. Del mensaje que decía de un predicador que mostraste el otro día, donde decía que la iglesia tenía que predicar
primero no el buen mensaje, sino que la mala noticia. Para recién entonces mostrar la buena noticia. Para que tenga sentido esa buena noticia. Exactamente, sí. Bien, entonces, estas tres ideas de la sal y de la mirada del pueblo de Dios. Mirar hacia atrás, de entender que estamos en una historia en donde Dios crea algo que está corrompido. Mirar hacia adelante, en donde Dios va a consumar su redención, porque en eso confiamos. O sea, si no confiamos en que el Señor va a restaurar las cosas, no tiene sentido todo lo que hacemos. Sabemos que el Señor lo va a hacer y por eso trabajamos. Pero también hacia afuera, entendiendo de que lo que Dios está haciendo es para traer a las naciones a su reino, ¿ya? Y eso es lo que nos muestra Apocalipsis, de un rey gobernando, un rey que todos se van a compadecer ante él. Nadie se va a escapar de eso, ¿ya? Así que seguimos. Con esto termino y nos vamos ya a la Biblia a ocupar bien, lo vamos a hacer bien visual hoy día, para que entendamos. El Antiguo Testamento cuenta la historia de cómo Dios se glorifica a sí mismo mediante su misión en y por medio de su pueblo. ¿Ya? Como diría el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre. ¿Ya? Dios se glorifica a través de la historia, no es el pueblo el que se glorifica. Mediante su misión en y por medio del pueblo. Este capítulo consideraremos la formación de Israel como una nación santa, que es lo que vemos en Éxodo, por ejemplo, y en otros pasajes también, cuyo rol e identidad misional se fundaron especialmente en las promesas dadas a los patriarcas y en las descritas en el libro de Éxodo. ¿Ya? Entonces vamos antes de meternos a Abraham, ¿alguien sabe dónde está la historia de Abraham? ¿En qué parte? Deberían saberlo de memoria. ¿Génesis cuánto? Ya, esta va a ser tarea. Génesis 12. ¿Por qué? Porque Génesis podemos dividirlo en dos partes. Y por eso esto es importante, es un tip, hermano. Génesis se puede dividir en dos partes, o en dos secciones. Génesis del 1 al 11 y Génesis del 12 hasta que termina el libro, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque esta narrativa nos va a llevar a entender cómo Dios está obrando en la historia y así no nos vamos a perder en lo que se conoce como el dispensacionalismo, ¿ya? Vamos si alguien tiene Génesis 12, me estoy adelantando, pero es para contextualizar solamente. Génesis 12, del 2 al 3, que alguien lo lea, por favor. ¿2 al 3? Sí, 2 al 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Exactamente, muchas gracias. Entonces, Génesis 12, del 2 al 3, hay una promesa que está ahí dicha a Abraham. Consulta, ¿Israel existía como nación? No. ¿La circuncisión existía? Tampoco, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que le dice? Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ya ahí uno podría decir, ya está hablando de Abraham, de que va a tener descendencia. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto es importante, hermanos, porque esto hermenéuticamente es muy importante. Porque a veces nos perdemos con esto de Israel, pero antes de que existiera Israel, como nación santa, por decirlo de alguna forma, Dios le hace una promesa universal a Abraham. Hay una promesa universal que trasciende las etnias, que trasciende las naciones. ¿Se da cuenta de eso? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y por qué ocupa la palabra familia acá? ¿Se acuerdan? Lo explicamos una vez. ¿Por qué se ocupa el concepto de familia en Génesis? O en la historia de Abraham. ¿Se acuerdan o no? ¿O les suena clanes o tribus? Sí, también. ¿Les suena o no? Porque en la antigüedad así se relacionaba la gente, como por familias, ¿cierto? Comunidades. No eran como países o naciones, sino que eran como familias, grupos de familias. Entonces lo que está diciendo acá es que en ti serían benditos todos.
todos los que hay en la tierra. Y es muy interesante ver cómo eso después tiene su cumplimiento en la historia bíblica. Cuando después Pablo en Romanos muestra aquí esta analogía del olivo. Y conecta esto de que en realidad no es Israel solamente, sino que la promesa de Dios siempre fue para todas las familias. Entonces se injerta los gentiles, por decirlo de alguna forma. Entonces, la promesa de Dios siempre fue universal. Y quiero que nos quedemos con eso, hermanos. La promesa de Dios siempre fue universal. En Génesis 12, de 2 al 3, Dios revela la estrategia que seguiría en su misión de restaurar la creación. Entonces, ¿cómo Dios va a restaurar la creación? Él elige a un hombre, Abraham, y promete hacer de él una gran nación por medio de la cual todas las naciones de la tierra serían benditas. No es que Abraham sea especial, hermanos. No es que Abraham haya sido bueno. Dios, en su soberanía, escoge a una persona que venía de un pueblo pagano, que era, ¿alguien sabe? Ur. Lo saca de ahí y ¿qué le dice? Deja tu tierra y tu parentela, abandona tu identidad, eso le está diciendo, porque nuevamente está el concepto de familia, identidad. Abandona eso y anda a la tierra que yo te mostraré. Entonces Dios toma a ese hombre y le hace esta promesa de, a partir de él, habría una nación grande por la cual todas las naciones serían bendecidas. Y esa es la promesa que Dios le hace a Abraham, mucho antes de las 12 tribus, mucho antes de la ley, mucho antes de la circuncisión. ¿Se dan cuenta que eso viene después? Lo esencial en la historia bíblica narrativa es la promesa. Dios promete que a través de Abraham iba a haber una nación grande. Y evidentemente esto es simbólico en el sentido de que Abraham es el padre de la fe, ¿cierto? Y si usted tiene fe, usted es hijo de Abraham. Eso es lo que tiene su... ¿Sí? Hermano Simón. Si bien esta promesa parece universal para todos, no es tan así porque está diciendo que solo en ti. No está saliendo de fuera de Abraham, sino que está diciendo en Abraham, en ti serán benditos. Entonces, en cierto modo, ese universalismo que pareciera ser está circunscrito a una identidad particular, a los que crean, vengan o sean descendientes de Abraham. Sí. Está diciéndole, en ti serán benditas. No es que sean todas benditas, sino que está diciendo en ti. Exactamente. Y de hecho, si lo pensamos bien, podemos entender la revelación bíblica bajo esa lógica, que parte como de lo general a lo particular. Hay una promesa general, pero esa promesa se cumple a través de un pueblo particular, y en este caso aquellos que viven por la fe en Abraham y son descendientes de Abraham. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? En eso también, Sí. En eso también encontramos el proyecto de salvación, que pareciera que todos se van a salvar. Claro, sí. El universalismo. Exactamente. Entonces uno entiende que van Sí. a ser solamente los que, primero que todo, que estén predestinados para ello, Claro. y los que Dios tiene misericordia, porque también hay gente que Sí, se pierde. sí. Y de hecho lo veíamos al inicio, cuando Pablo decía de que no todos los que son israelitas son de Israel. Porque claro, eliminen inmediatamente esa idea de universalismo. Porque en realidad es un tema más profundo que es la fe o la elección de Dios, si lo queremos ver en el plano atemporal. Hermano Igor. Universal en un concepto étnico, que no hace excepción de personas. Exactamente. Ese es el concepto de universalismo. Exactamente. Sí. Hermano Ramiro. Yo en mi hipótesis que tengo yo de este concepto, ¿Ya? yo lo veo en la genealogía, porque la genealogía en ti bendeciré todas las naciones se refiere a una descendencia realmente de Jesucristo. Sí. Ahí va, y si vemos la genealogía viene de Abraham, y después todos los jerarcas que presentan acá, todos llevan a Jesús en la genética. Sí. Igual que todos salimos de Adán, pero de ahí viene la genealogía. Sí, pero no necesariamente genético. ¿Por qué? Porque hay incluso gentiles que forman parte de la genealogía de Jesús. Y están citados ahí en la genealogía. Pero me explico. Sí. Todos esos gentiles también
parte, porque hablamos de Rahab, ¿cierto? Exactamente, Rahab, un ejemplo. Rahab tuvo una pareja que era descendiente de Salmón, la promesa. ¿o no? No. Entonces, No sé si era el hijo, todos ya. vienen de la promesa y son esenciales estos gentiles también porque viene Jesús, pero la raíz, y esto es seguro que estaba Jesús en Abraham, en su genética. Si usted ve la geología, Sí. la geología, Es probable, y también de Noé. claro, de Noé también, y de Adán también. Exactamente, sí. Sí, sí. Y de hecho, la historia bíblica va a girar mucho en torno a eso de descendencia, de simiente. ¿Se acuerdan? La simiente, el Génesis 3:15. Va a girar en torno también a eso. Pero, insisto, a veces, claro, nos enfocamos mucho en que la simiente es un tema de sanguíneo, de sanguinidad. Pero en realidad, bíblicamente, yo me atrevería a decir de que cuando se habla de simiente o descendencia, apunta más hacia la fe. ¿Por qué? Porque de hecho el mismo concepto de iglesia tiene que ver con la adopción. La iglesia es un pueblo adoptado por Dios, que no es como hijo original. ¿Pero por qué hijo? Porque tiene fe. Estaba Abraham, estaba Lot también, porque podría haber sido Lot, ¿cierto? Claro. Pero juntos, pero fue Abraham. Y de Lot no venía Jesús, sino que venía. Exactamente, sí. Pero, insisto, el tema va hacia la fe y ser parte de una comunidad del pacto. Eso es lo importante, ¿ya? Por eso que somos injertados en este pueblo, en esta raíz, de los gentiles, somos injertados. Eso es lo que Sí. dice la... Hermano Igor, ¿usted quería decir algo? Sí, yo quería citar esa parte donde Pablo dice yo escogido del linaje, y ahí está hablando de su linaje, pero que no hay de qué jactarse. Ahí está explicando que también él viene del linaje, Claro, y él dice eso. que no es importante en realidad. Claro, él lo dice para mí, eso no tiene Es basura, creo que dice, algo así. Sí. Ya, vamos a avanzar, hermanos, porque me quedan 10 minutos y... O sea, no íbamos a ver las genealogías, pero sí quería ver un poquito Génesis, ¿ya? Entonces, apréndase esto usted de memoria, hermano, ¿ya? Génesis podemos dividirlo en dos secciones. Génesis del 1, acá del 1 al 11, ¿no? No 1 al 11. Del 1 al 11, que tiene que ver con la historia primitiva o historia general, por decirlo de alguna forma. Y Génesis del 12 al 50 se puede denominar como la historia de los patriarcas. Entonces, fíjense que Génesis tiene esta estructura. Parte de lo general hacia lo particular. El problema es que a veces nos perdemos en lo particular, ignorando lo general, lo que está arriba, ¿ya? Los primeros capítulos de Génesis instauran el problema para que la promesa abrahámica es la solución. O sea, la promesa que Dios le hace a Abraham es una solución a un problema. ¿Y cuál es ese problema? Lo que está narrado antes de Abraham, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrar o que veamos? Que con la vista podamos abrir Génesis y podamos identificar rápidamente lo que estamos diciendo. Ya, la meta narrativa, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Creación, caída, redención. Creación, ¿cuál sería? Génesis 1 y Génesis 2, ¿cierto? Ahí está la creación. No vamos a entrar a discutir de por qué hay dos relatos de la creación. No nos perdamos en eso. Tienen sus propósitos esos dos relatos, que podemos verlo en otra ocasión, ¿ya? Pero Dios crea. Entonces, de hecho, el relato sienta las bases de que Dios creó todo. Y todo es bueno. ¿Ya? Si quieren la particularidad de por qué hay dos relatos de la creación del hombre, es porque en primer lugar, Génesis 1 nos va a decir de que el hombre es creado por Dios. Es parte de la creación. De hecho, si vamos aquí el relato bíblico, Génesis 1 nos va a decir de que Dios, además de crear al ser humano, porque aquí habla de ser humano, Dios los creó a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hombre los creó. Nos da muchos detalles, ¿cierto? Es como bien resumido. Pero lo que está diciendo es que el hombre es creación de Dios y es portador de su imagen, a diferencia de las otras cosas creadas. Eso es lo que está resaltando Génesis 1. Y Génesis 2 nos va a mostrar lo mismo, pero en profundidad, porque ahora nos va a decir de que además de que el hombre sea creado por Dios, además de que el hombre es portador de la imagen de Dios
y es varón y hembra, creado por Dios, lo que nos va a decir es que hay una relación pactal entre Dios creador y el ser humano como criatura. Y esa relación pactal y funcional se describe en Génesis 2. Por eso Génesis 1 nos va a decir de que, o sea, como que nos va a entender de que el hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo. Porque no es el propósito ese de Génesis 1. Nos va a decir de que el hombre o el ser humano es creado a imagen de Dios, listo. Pero Génesis 2 va a profundizar en eso. Y ahí nos va a mostrar cómo Dios crea el orden y cómo eso también tiene su aplicación funcional en la creación. Y ahí Dios les da el mandato y ellos tienen una relación pactal. De hecho, en Génesis 2:16 está el mandato de no comer del fruto. ¿Ya? Entonces, ahí está. Hermano Ramiro. Sí, quería hacer una consulta, que no sé si entiende en esta parte, porque uno habla de crear y después habla de formar, si la palabra es la misma. No lo sé, la verdad. Y Pablo después dice, cuando apela a esto, dice que el hombre fue formado, habla de Génesis 2, ¿Ya? habla de que el hombre fue creado. Sí. Entonces, hay también dice algo de esas dos. Claro, Si es la misma, sí, digamos, la verdad lo desconozco, no sería categórico en decir sí o no. El punto es que yo creo que no cambia la interpretación bíblica, porque al final de cuentas, sea creado o formado, Dios es cabeza y soberano. si lo crió a imagen y semejanza y sabemos que Dios no es invisible, es espíritu, por lo tanto, si lo crea a imagen y semejanza, lo crea espiritualmente. Y después forma a este hombre terrenal de la tierra, lo forma y se lo crea, ya está como que está creado. Y después sopla aliento de vida, que es lo que está creado. Se imagina a mí, yo lo que digo. Entonces, son dos, por eso que me interesa saber si crear y formar significa... Ya, podríamos averiguarlo, ¿eh? Sí. Sí, sí, podríamos averiguarlo, interesante. Hermano Igor. Yo leí de unos teólogos que lo que dice el hermano, creado es lo que tiene que ver con la parte física. ¿Ya? Formado de imagen son la forma, tiene que ver con las cualidades de Dios. ¿Ya? El hombre reflejaba las cualidades de Dios y hace la separación creado en lo físico. Es algo físico. Ya. Creación. Y formación es que Dios nos dio su imagen. Conforme a su imagen. Puede ser conforme. Claro, pero sí, lo importante ahí es que cuando habla de imagen, no está hablando de algo físico. Somos portadores de la imagen de Dios porque podemos reflejar a Dios, pero Dios es espiritual. Entonces, cuando decimos que somos portadores, no estamos refiriendo a que Dios tenga cuerpo, tenga cara y que nosotros reflejamos eso. No, reflejamos los atributos de Dios comunicables, como lo estamos viendo en los estudios bíblicos. Eso significa ser portador, que tenemos esa imagen, que tenemos ese sello que nos hace distinto. Y puede ser también ese sentido racional, ese sentido de ética, que nos hace distinto de las demás cosas creadas. Pero eso proviene de Dios, que son cosas más intangibles, ¿ya? Bien, creación, Génesis 1:2. Caída, ¿dónde está la caída? Capítulo 3, ¿cierto? Ahí está el relato de la desobediencia del ser humano, ¿ya? No vamos a entrar en mucho detalle de cómo se entiende esta historia, pero claramente el pecado nace en primer lugar en no creer en Dios o no creer en la palabra de Dios, que es verdad, porque al final Satanás tuerce la escritura, pero ellos le creen a Satanás. Y lo otro es querer ser como Dios también, ¿cierto? Porque Satanás, ¿qué les dice? Cuando ustedes coman, ¿qué dice? Serán como Dios. Entonces, yo creo que ahí está como la raíz del pecado, ¿eh? No creer, en primer lugar, la verdad de Dios, y en segundo lugar, querer ser como Dios, y de poder definir la verdad. ¿Se dan cuenta que esa es como la raíz del pecado humano, del corazón? No querer someterse a la verdad de Dios y no quedarse conforme con eso, sino que ahora querer definir cuál es la verdad, saber lo que es bueno y malo. Entonces, es interesante eso. Entonces, Génesis 3 nos va a mostrar la caída. Esta creación buena se corrompe.
Y de ahí para adelante, bueno, en Génesis 3:15, esto es importante, está la primera promesa, por decirlo de alguna forma, de salvación. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Parece muy críptico el mensaje, muy oculto, pero a la luz de todo el relato bíblico tiene sentido. Aquí está hablando de quién? De Cristo, ¿cierto? De Cristo. Acá está hablando de Cristo. A través de la simiente, Satanás sería derrotado. Eso es lo que está diciendo. Y de hecho en Apocalipsis lo va a mostrar, cuando habla de la serpiente antigua. Capítulo 12, si no me equivoco. Ya, lean Apocalipsis 12. Va a hablar de esta serpiente antigua que quiere devorar al bebé de esta mujer embarazada. Tiene mucha conexión. Génesis 3:15 entonces ya nos va a dar luces de la redención. Y desde ahí para adelante la historia va a ser un mundo caído, pero un mundo que tiene una promesa de redención. Y esto es interesante porque yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros enfrentamos los textos bíblicos que están en Génesis? ¿Cómo enfrentamos y enseñamos los textos bíblicos que están en Génesis? Por ejemplo, ¿cómo usted enseñaría la historia de Caín y Abel? ¿Qué propósito tiene mostrarnos la historia que está en Génesis 4 de Caín y Abel? Yo lo informaría como el pecado, lo malo y lo bueno. ¿Ya? Lo malo y lo bueno, porque al tiro se vio la maldad misma en uno de los hombres y el otro fue justo. ¿Ya? ¿Sí? Igual es complejo porque los dos ofrecieron un holocausto. Entonces uno puede pensar, pero él ofrecería la mejor fruta, el otro ofrecería los mejores animales, carneros, no se sabe, o sea, igual es como complejo. Bueno, dice que es la intención del corazón de cada uno. ¿Ya? Uno dice, ofreció lo mejor, pero no se sabe qué fue lo mejor. ¿Cómo usted enseñaría este relato a un niño? Cuando el Señor pone al hombre en el huerto, él planta el huerto, dice que la misma tierra va a producir, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que hace el Señor, le planta. El ser humano no siembra, no planta nada, sino que le dio todo en sí. En Caín, ¿qué es lo que pasa? Caín, él decide plantar. Entonces, No, porque cuando Dios maldice a Adán y Eva, Él les dice que tienen que labrar la tierra. claro, pero, Sí. Exactamente. claro, pero uno eligió labrar la tierra, que era la maldición, y el otro eligió ser pastor. Ser ¿Ya? la misión de guiar a un rebaño, a lo que ¿Y eso no es trabajar la tierra también? no necesariamente. Porque cuando Génesis muchas veces va a ocupar el concepto de tierra, o cielo y tierra, para decir que cielo es donde está Dios y tierra es todo lo creado. Podría ser. De que cuando se hable de tierra y trabajar la tierra es producir, pero en cualquier ámbito de la tierra, de lo creado. Claro, pero ahí en el relato muestra que uno era pastor y sabemos lo que hace el pastor. Trabaja algo creado. Trabaja como rebaño, ¿cierto? Sí. Él no se esfuerza en hacer algo, su sudor no cae, sino que Caín hacía su trabajo, pero el otro decide él producir. Yo voy a ¿Ya? producir. Yo creo que es sobreinterpretar. Estamos sobreinterpretando y especulando. Pero nos estamos saliendo un poquito de la historia, hermano. ¿Ya? Hermana Lorena. Cuando usted pregunta cómo se lo podríamos enseñar a los niños, bueno, yo fui profesora de los niños por muchos años. De hecho, aquí tengo una alumna. Ah, ya. Bienvenida, Paula. Bueno, entonces, ¿cómo le enseñamos a los niños de que dos hermanos, ¿no es cierto?, que vienen, que fueron criados en las mismas condiciones, ¿no es cierto? Pero el Señor, ¿qué es lo que muestra aquí? Es el corazón. Porque resulta que Caín y Adán, o sea, Caín y Abel, llegan con su mejor ofrenda. Ambos llegan con lo mejor, con el mejor carnero y con lo mejor de la cosecha. Pero el corazón no era el mismo, porque uno iba a dar con humildad todo lo que el Señor le había dado, pero el otro, ¿qué es lo que fue? Aquí vengo yo traigo esta cosa que yo la coseché yo. Entonces cuando lo vemos desde el yo lo hice,
dieron lo mejor en el fruto, ya sea fruta o el animal. Pero el Señor, ¿qué recibe y qué ve en nuestro corazón? ¿Cómo se lo entregamos a Él? ¿Cómo estamos entregando la ofrenda? Él no miró si era una sandía, un melón o era O lo que fuera, claro. ¿no es cierto? Él vio el corazón de la persona. Ya. Eso es lo que el Señor escudriña. Ya. ¿Les pasó alguna vez que enseñaron o les enseñaron esta historia bien del enfoque moralista, así como decir de que en realidad uno sintió envidia del otro y como que esa es la enseñanza en realidad? Pero la envidia fue Hermano Igor, cortito sí, porque... la historia, si la leemos, también lo que dice la hermana, ambos ofrecieron lo mejor que tenían, lo mejor ¿Ya? a lo cual se dedicaban. Pero no podemos especular, porque no lo dice, sino que dice que Dios se agradó de uno y no del otro. ¿Ya? Como siempre Dios elige conforme a su designio y su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dios eligió a él. ¿Y qué es lo que brotó en el hermano cuando eligió y no lo eligieron a él? Envidia. Ya. Bien, nos vamos a tener que quedar en esta historia nomás. Yo quería avanzar más, pero bueno, para la próxima clase. Pero hermano, yo los quiero invitar, y también les quiero enseñar, o sea, quiero ser bien humilde en lo que voy a decir, pero les quiero enseñar cómo acercarnos al texto para interpretarlo bien, a la hora de enseñarlo, de aprenderlo, porque a veces, claro, nos perdemos en cosas que a lo mejor son secundarias en la historia, pero tenemos que ir a lo principal. Entonces, lo primero, Génesis 4, la historia de Caín y Abel, está a continuación de la caída. O sea, hay una lógica en la historia. Algo creado, algo corrompido, y dentro de eso corrompido hay una promesa. Como que hasta ahí llega la historia, ¿cierto? Y ahora nos enfrentamos a un nuevo relato. Entonces, ¿qué nos dice acá la historia? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo por voluntad de Jehová, adquirió varón, y después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Netamente descriptivo, ¿cierto? Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. La primera pregunta, y le doy el pase. ¿Por qué tienen que ofrendar? ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Por qué ellos hacen lo que hacen? ¿Ya? ¿Por qué ellos ofrendan? Quieren revertir la caída. Esa pregunta hay que hacerse. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué ellos tienen que ofrendar? Hermano Simón, usted quería decir algo antes. La promesa de redención está hecha en Génesis 3:15, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, la promesa ya está vigente. Desde ahí está vigente. Respecto de las ofrendas que cada uno trae a Dios, en la ofrenda de Abel está anunciada ya el derramamiento de sangre por ese sacrificio. Por lo tanto, apunta a Cristo. Hay un apunte simbólico hacia Cristo, porque Dios se agrada del sacrificio que va a haber, derramamiento de sangre, como ofrenda. No así de Caín, que lleva productos de la tierra, que yo me imagino que no va a llevar el desperdicio. Seguramente llevó Lo mejor. llevó algo Pues, bueno. puede ser, sí. Pero en eso está velado, a mi juicio, es una interpretación que a mí me parece lógica, que Dios se agrada porque va a haber, para que haya un sacrificio agradable a Dios, va a haber un derramamiento de sangre. Y Dios se agrada de eso, mirando en el proceso que nosotros miramos del 3:15 adelante, que está anunciado la redención a través de Cristo. Pero Cristo no es que muera y se entierra y termina todo, sino que Él muere derramando su sangre. Ya, interesante, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero creo que nos falta algo antes de eso. ¿Por qué tienen que hacerlo? ¿Por qué tienen que ofrecer algo a Dios? Estamos interpretando con la Biblia eso de que hubo un sacrificio ahí, porque dice que trae un becerro gordo. Ya, podemos, sí.
Pero voy a responder eso, pero antes de eso. ¿Pero por qué tienen que ofrendar? ¿Cómo entendemos eso dentro del relato bíblico que hemos leído en los primeros 3 capítulos? Porque tenemos que entender esta historia a lo largo de lo que ya nos ha mencionado Génesis antes. Porque ellos tienen que acercarse a Dios a través de una ofrenda. Quizá ahí la pregunta es más clara. Hermana Alejandra. Para separar su corazón, o sea, para no dividir su corazón entre los bienes y Dios. Ya. Hermanos, Génesis 3 nos dice que la humanidad está caída. Está muerta, está corrompida por el pecado. La comunión entre Dios y el hombre está rota. Hermano, no tendrá relación con lo que hizo Dios cuando ellos pecaron. Sí, pero no se me adelante. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es eso. Acá no tenemos la historia de 2 jovencitos, 2 niños inocentes. Porque a veces lo vemos de esa forma. 2 niños buenos, y a veces nos imaginamos que Caín y Abel eran niñitos. No sabemos en realidad. Pueden haber sido bien grandes a lo mejor. Incluso podrían haber tenido más hermanos. No sabemos. Pero ¿qué nos dice? Que van 2 hijos de Adán y Eva a presentar una ofrenda. Y lo primero que tenemos que tener claro es que ellos no son buenos. Ellos no son buenos. Por tanto, lo más probable es que ellos no quieran agradecer a Dios. Lo más probable es que ellos estén obedeciendo a un mandato de Dios de cómo debe ser la forma de relacionarse con Él. Y esta es parte de una interpretación bíblica de esta historia. Pero ellos son pecadores, ambos. No es que Abel haya sido bueno. No es que Abel era el pastorcito bueno de la historia. Que ahí va el punto. ¿Cómo es posible entonces que 2 pecadores que están destinados a la muerte eterna, pero aún así por misericordia de Dios siguen vivos, ofrendan a Dios y Dios acepta una y rechaza la otra? Y ahí tenemos que empezar a interpretarlo a la luz del relato bíblico. Y es lo que decía nuestro hermano Simón y la hermana Claudia. Que tenemos que interpretar la Escritura a la luz de lo que ya está revelado en ese momento. Y lo lógico sería pensar de que cuando Adán y Eva pecan en la caída, ellos se encuentran desnudos ante Dios. Me refiero, o sea, ellos vivían desnudos, pero me refiero a que sienten la vergüenza de su desnudez, ¿cierto? Que viene a representar también, porque en realidad, siendo honestos, si no había más personas que los vieran, ¿vergüenza de qué? Entre ambos posiblemente. Entonces el pecado empieza a formar eso. Y sí, yo creo que también apunta a ese sentimiento de culpa y de tener que compadecer ante el legislador de la creación. Y ahí viene el primer punto de que esa vergüenza o esa pecaminosidad es cubierta por Dios. Claro, ¿y quién la cubre? Dios, ¿a través de qué? De un sacrificio, de pieles. Entonces, algunos llegan a interpretarlo, entendiendo ya lo descrito, de que Dios en el Edén ya había instituido una forma de adorar a Dios, o de acercarse a Él, por decirlo de alguna forma. De acercarse a Él. Yo como humanidad caída, si me quiero acercar a Dios, ya sea pidiendo perdón o adorando, como sea, lo tengo que hacer a través de un intermediario, de algo que esté entre yo y Dios, para que Dios se complazca de eso que está entre medio. Porque yo como pecador, como estoy muerto, no tengo cómo complacer a Dios. Necesito de algo que me sustituya, o algo que esté enfrente de mí, o entre Dios y mí, y que Dios se pueda complacer de eso. Buscar para agradar a Dios, buscar como complacer a Dios, porque ellos seguramente tenían el relato de sus padres del pecado y tenían esa culpa y yo lo veo, o sea, la naturaleza misma de uno pecaminosa desde niño, innato, es algo innato que si yo tengo, por ejemplo, un conflicto
madre o mi padre o con alguien, tiendo a lo mejor a ofrecerle algo. Un niño a lo mejor si se pelea con alguien, A remediarlo, claro, si se pelea con otro, tiende naturalmente a regalar cosas. regalarle algo, para buscar la aprobación. Entonces yo creo que de ahí Está como innato, sí. Y yo creo que es bíblico, o sea, es parte de lo creacional. De que Dios nos pone en la mente esa idea de que nuestras faltas deben ser remediadas a través de algo que tenemos que dar para ser reconciliados. El problema es cuál es ese algo, según la Biblia. Exactamente. Amalia. En el 4, del 6 al 7, Dios le habla a Caín, pero le pregunta así, ¿por qué te enojas? Porque si hicieras algo bien, o sea, serías enaltecido. Pero le dice que si hace algo mal, el pecado lo tiene al lado. Entonces, básicamente, predice que él va a elegir el pecado y va a matar a él. Exactamente. Pero no entiendo por qué me dice lo de que sería como inadmisible, como que se refiere a que Ya. ya no sería parte de los pecados. Lo que está diciendo acá es que cuando habla de enaltecidos, lo vamos a entender como que Dios se agrada de ese sacrificio, de esa ofrenda. Es como eso. ¿Ya? De hecho, tiene mucho que ver, por ejemplo, con la historia del fariseo y el publicano, que también ocupa el concepto de enaltecido o exaltado, que tiene que ver un poco con la actitud del corazón. Entonces, a final de cuentas, lo que vemos acá es que Caín se equivoca. Él no hace las cosas correctamente. Pero no tenemos mucho detalle de por qué. Si se agarró, porque a mí siempre me enseñaron que él agarró lo primero que vio de la huerta y como que lo llevó rápidamente. Pero el relato no nos autoriza a pensar eso. Pero que sí, que él hizo algo mal, porque el Señor se lo recrimina. Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si tú hicieras lo que tienes que hacer, tu ofrenda sería recibida. Y ahí está el tema, que lo más probable es que esa ofrenda que Dios estaba demandando implicaba sacrificio de sangre o derramamiento de sangre. Y ahí viene el primer, y aquí tenemos que conectarlo nuevamente con el relato que ya hemos visto. Aquí vemos el primer ejemplo del ser humano queriendo restaurar su comunión con Dios a través de las obras y no a través de lo que Dios ha dictaminado hacer. Caín fue el primero, por decirlo de alguna forma, que quiso agradar a Dios a través de sus obras, en vez de obedecer y ser fiel a lo que Dios había dicho ya. Y eso tenemos que entenderlo a la luz del relato. Es que eso es lo que les dije yo antes. Sí. Si usted ve a Adán y Eva, no fue Dios el primero que les dio vestiduras, sino que ellos fueron autosuficientes porque conocían la ciencia del bien y del mal. Ellos hicieron vestiduras. Ellos hicieron vestiduras. No, ellos no conocían el bien y el mal. No, ellos no conocían el bien y el mal. Ese era parte de un... No. Ellos... No, porque eso fue parte del engaño de Satanás. Sí, pero después al final, en el... Porque Dios dice... O sea, Dice, esto, ya. el Señor, es decir, ya es igual que nosotros, conocen el bien y el mal, por lo tanto los sacaremos del huerto y pondremos guardia en el huerto para que no entren a comer del árbol de la vida, del fruto de la vida. Entonces, ellos ya al pecar conocieron la ciencia, conocieron el bien y el mal, por eso que se hicieron vestiduras de hojas. Ya. De hojas. Y eso no fue suficiente. Pero el Señor, por la ¿Ya? misericordia de Él, para darle a conocer a ellos que Él le ofrecía mejor vestimenta, le da la de la piel. Eso es lo que interpreto yo en esa parte. ¿Ya? Hermana Jessica, ¿va a responder? No, Ah. es algo cortito, igual tengo una duda y... La última duda, porque que ya a lo mejor, estamos pasados. Caín no tuvo culpa porque él se dedicó a la tierra. Son dos jóvenes pecadores. Sí. No son niños inocentes, hermanos. Yo lo que me refería yo que uno estuvo antes, ¿no? Uno se dedicó a cosechar, ¿cierto? O sea, a plantar, a cosechar todo, fruto. Y el otro, en cambio, a criar animales. Se supone que el holocausto o ofrecer el derramamiento de sangre. Yo pienso, no tuvo culpa Caín porque que se dedicó a ese trabajo oficio. Me refiero, ¿o no? O sea, podía perfectamente haber negociado con el hermano o ofrecer un mismo sacrificio y ambos, como familia, estar ahí. Pero eso también es la soberanía de Dios. Claro.
Claudia, la última. Para corroborar lo que dice usted de que Caín él no estaba haciendo lo correcto, no era de que él hubiese llevado una mala ofrenda. Yo tengo acá la NTV y dice de que Dios le dice a él, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Entonces, ahí de tú se infiere de que él sabía que iba lo correcto, pero él no lo hizo. No tiene nada que ver con la ofrenda porque todo, aquí no dice que él llevó una mala ofrenda, pero sí él sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Le dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte, pero tú debes dominarlo y ser suave. Entonces, como corroborar lo que decía usted de que Caín sabía lo que era correcto y él no lo hizo. Había una instrucción clara, por decirlo de alguna forma. Y lo único que nos autoriza a pensar en eso es lo que está en Génesis 3, de que había un sacrificio. Y después obviamente se desarrolla después en el Antiguo Testamento todo el tema de sacrificial. Pero este ejercicio era para mostrarnos eso, de que tenemos que interpretar la Escritura a la luz del relato bíblico. Estamos en un mundo caído en donde tanto Caín y Abel no son buenos. Pero este ser humano tiene la opción de poder acercarse a Dios a través de un intermediario. Hermana Jessie, cerramos ya. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. No agradamos a Dios. ¿Sí? Lo mismo. La historia se repite. Bien, hermano, vamos a orar para cerrar. Señor, te damos gracias por esta clase, por estar juntos para aprender, saber más de tu palabra, Señor, de lo que tú quieres de nosotros. Y te pedimos que nos sigas guiando para poder adorarte de la mejor manera, comprender cuál es el relato de tu historia, Señor, y entender nuestro propósito en tu historia. Te damos gracias, Señor, por lo aprendido y te pedimos que nos acompañes, que nos guíes. Todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.